¿Quién fue el primer hombre en desafiar abiertamente a Dios? En las antiguas tierras de Mesopotamia, hace miles de años, un hombre conocido como Nimrod se levantó como el primer gran rey rebelde. Este hombre no solo construyó una ciudad, intentó construir una torre que tocara el cielo. Hoy exploraremos la vida de Nimrod, un personaje envuelto en misterio y controversia, un hombre que algunos llaman el primer anticristo. Pero, ¿quién fue realmente Nimrod? ¿Por qué lo considera la historia como un símbolo de rebelión y orgullo humano? ¿Qué tan lejos llevó su ambición? Quédate con nosotros mientras descubrimos la vida de este rey poderoso, su rebeldía y el peligro de un corazón en guerra con Dios. Para entender quién fue Nimrod, primero debemos conocer su origen. La Biblia nos menciona a Nimrod en el libro de Génesis 10:8-10, donde se le describe como el primer hombre poderoso en la tierra. Su nombre, Nimrod, proviene de la raíz hebrea marad, que significa rebelarse. Nimrod era descendiente de Cam, hijo de Noé. Su poder e influencia comenzaron en la región de Sinar, la tierra que hoy conocemos como Mesopotamia. Según Génesis, Nimrod no era solo un cazador de animales, sino un cazador ante el Señor, lo que muchos estudiosos interpretan como una referencia a su habilidad para dominar y gobernar a las personas. A lo largo de los siglos, diversos estudiosos y predicadores, como el pastor David Wilkerson, han señalado que Nimrod representa una figura simbólica del hombre que busca desafiar y subyugar a Dios mismo. Nimrod estableció ciudades como Babel, Erech, Akkad y Calne en la tierra de Sinar, ciudades que se convertirían en epicentros de poder y cultura. La historia de Nimrod alcanza su clímax en un episodio bíblico que nos resulta tan fascinante como aterrador: la construcción de la Torre de Babel. En Génesis 11:1-4 se nos cuenta cómo Nimrod y su gente decidieron construir una torre que alcanzara los cielos, una hazaña arquitectónica que simbolizaba el orgullo y la autosuficiencia del hombre. La Torre de Babel era mucho más que una construcción. Era una declaración de independencia y desafío hacia Dios. Según algunos historiadores y teólogos, esta torre era un zigurat, una estructura escalonada donde se practicaban cultos paganos y se rendía culto a las fuerzas del universo, en lugar de adorar al Creador. En su famoso libro The Two Babylons, el autor Alexander Hislop describe a Nimrod como el líder de un sistema que pretendía reemplazar la adoración a Dios con la adoración al hombre. Nimrod se erigió como un dios para su pueblo y en su afán de independencia desafió a Dios, tratando de unificar a la humanidad bajo una sola lengua y un solo propósito, construyendo una torre para alcanzar el cielo. Pero ¿por qué fue este proyecto tan grave? Porque no se trataba solo de una torre física, sino de una torre espiritual. La Torre de Babel simbolizaba la total autodependencia del hombre, un acto de soberbia que pretendía ocupar el lugar de Dios en la vida humana. Muchos estudiosos bíblicos y predicadores consideran a Nimrod como el primer anticristo, un símbolo de la rebelión del hombre contra Dios. La Biblia nos habla de varios anticristos a lo largo de la historia, pero Nimrod es visto como el primero en crear un sistema que intentaba suplantar la autoridad divina. El pastor John MacArthur explica en una de sus predicaciones que el espíritu de Nimrod representa el espíritu del anticristo. Un líder que busca poder absoluto, rechaza la autoridad divina y trata de imponer su propia moral y visión. Nimrod estableció un sistema de gobierno en Babel que reemplazaba a Dios con él mismo como el centro. Su legado fue tan impactante que el nombre de Babel se convertiría en sinónimo de confusión y caos. Dios confundió el idioma de los hombres en Babel para detener sus planes, pero el espíritu de rebelión de Nimrod permaneció.
La Biblia nos enseña que cualquier esfuerzo por unificar la humanidad sin Dios en el centro lleva al caos y a la destrucción. En respuesta a la soberbia de Nimrod y su gente, Dios intervino de una manera que cambiaría el curso de la historia. En Génesis 11:7-9 vemos que Dios descendió y confundió el idioma de las personas para detener su obra. La construcción de la Torre de Babel quedó inconclusa y los hombres se dispersaron por toda la tierra. Este juicio fue una advertencia a toda la humanidad, que ningún proyecto que ignore a Dios puede prosperar. Al confundir sus lenguas, Dios frustró los planes de Nimrod, demostrando que el orgullo humano no tiene lugar en el diseño divino. Nimrod, quien había intentado erigirse como Dios, quedó humillado y la gran ciudad de Babel se convirtió en un símbolo de confusión. El predicador Charles Spurgeon, en sus enseñanzas, recalca que la historia de Nimrod y Babel es un recordatorio de que Dios no tolera la rebelión abierta. Él siempre interviene para preservar su propósito en la tierra. La historia de Nimrod y la Torre de Babel sigue siendo relevante hoy. La ambición desmedida, la autosuficiencia y la búsqueda de poder absoluto son desafíos constantes en nuestro mundo. Nimrod nos muestra las consecuencias de una vida que, cegada por el orgullo, decide desafiar abiertamente la autoridad de Dios. Pero la historia de Nimrod no terminó con la dispersión de Babel. Su orgullo y su intento de desafiar a Dios no quedaron sin consecuencias personales. Después de la caída de Babel, la influencia de Nimrod comenzó a menguar. El pueblo que una vez lo aclamaba como un líder casi divino, empezó a cuestionar su autoridad. Los seguidores que antes lo adoraban, ahora vivían en la confusión y el temor, pues el juicio divino había demostrado que Nimrod no era invencible. Finalmente, Nimrod encontró su fin. Según las tradiciones y relatos históricos, Nimrod murió de manera violenta, víctima de aquellos que alguna vez lo siguieron ciegamente. Su ambición y su intento de convertirse en un dios lo llevaron a una caída trágica. La Biblia no relata los detalles de su muerte, pero los textos apócrifos y las leyendas nos cuentan que Nimrod fue asesinado en un acto de traición, un recordatorio del destino que aguarda a quienes desafían la soberanía divina. La muerte de Nimrod fue un ejemplo claro de la fragilidad del poder humano cuando se enfrenta a la voluntad de Dios. Todo el esplendor, la autoridad y la adoración que había acumulado se desvanecieron en un instante. La historia de Nimrod nos recuerda que ningún hombre, por poderoso que sea, puede desafiar a Dios y salir victorioso. La historia de Nimrod y la Torre de Babel sigue siendo relevante hoy. La ambición desmedida, la autosuficiencia y la búsqueda de poder absoluto son desafíos constantes en nuestro mundo. Nimrod nos muestra las consecuencias de una vida que, cegada por el orgullo, decide desafiar abiertamente la autoridad de Dios. ¿Cuántas veces hemos intentado construir nuestras propias torres de autosuficiencia, ignorando la guía divina? Babel es más que una torre. Es un símbolo de un corazón humano que busca reemplazar a Dios, construir sus propios ideales y elevarse a lo más alto por su propio esfuerzo. Pero la lección es clara. Solo Dios puede darle sentido y propósito a nuestras vidas. Dios nos invita a reconocerlo, a depender de Él y a construir nuestras vidas sobre la roca sólida de su palabra. La historia de Nimrod nos recuerda que toda torre de orgullo humano, por muy alta y majestuosa que parezca, siempre será derribada por el poder de Dios. Ahora, si te ha impactado esta historia, si encuentras en ella una lección profunda para tu vida, te invito a darme un me gusta a este video para llegar a más personas. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna historia bíblica que te inspire y te haga reflexionar. Este canal es un lugar para aprender,
para encontrar sabiduría en la palabra de Dios y para recordar que solo en Él hay vida y propósito verdadero. ¿Te has encontrado alguna vez en situaciones donde tu propio orgullo o autosuficiencia te ha llevado a dificultades? Nos encantaría saber tu opinión. ¿Qué aspectos de la historia de Nimrod resuenan contigo? Deja tus comentarios abajo y comparte cómo esta historia te ha hecho reflexionar sobre tus propias experiencias. Queremos saber de ti. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la vida de Nimrod y la Torre de Babel. Que su historia nos ayude a reflexionar, a edificar nuestras vidas en Dios y a resistir el llamado de un mundo que quiere construir sin Él. Recuerda, ningún esfuerzo humano reemplazará jamás el propósito y la gloria del Creador. Nos vemos en el próximo video y que Dios te bendiga en cada paso de tu camino. Nos vemos en el próximo video. Dale me gusta, suscríbete y activa la campana para ser parte de este viaje de fe. Hasta pronto.